Ok. Bueno, te comentaba que, bueno, en principio es un honor tener la oportunidad de participar en la semana aniversaria de Interfel. Y yo creo que eso que tú comentas, esa cantidad de experiencia, esa cantidad de conocimientos, de alguna manera me gustaría tratar de compartirlos y entender que a partir de la experiencia de los demás podemos realmente aprender y no tener que pasar por los mismos conflictos o problemas que hemos tenido anteriormente. Yo quería mostrarles, voy a compartirla a partir de este momento. A ver, voy a compartir la presentación para que comencemos a verla. A ver, view, full screen. Espero que la estén viendo en este momento. Un poco la intención es tratar de poner en estos cortos minutos la comprensión de lo que es la gestión del proyecto, la gestión de la complejidad, la gestión de la cantidad de cosas que hay que considerar cuando atendemos un proyecto. Esa es un poco la idea, y no solo de cara a la metodología o a lo que el PMBOK comenta, sino a estas cosas que ocurren actualmente, como son los temas tecnológicos. El PMI parte de que el individuo debe ser, el que se encarga de un proyecto, debe ser un individuo afín a la tecnología. No debe huirle a la tecnología y debe hacer lo mejor que pueda para automatizar la gestión del proyecto. Cuando hablamos de la gestión de los recursos, eso no se puede hacer a mano. Imagínense tener un proyecto donde hay 100 personas, millones de dólares, una cantidad importante de documentos. En la medida que eso sea manual, en esa medida habrá más errores, más conflictos, más problemas. De tal manera que la gestión de proyectos tiene que ser automatizada, debe automatizarse. Voy a hacer algunas reflexiones y algunas consideraciones sobre eso más adelante. Antes quería comentarles que como presidente del PMI Capítulo de Venezuela, nosotros estamos de aniversario. Parece que el aniversario es contagioso. Interfel está de aniversario, el PMI está de aniversario, el PMI Capítulo de Venezuela está cumpliendo 25 años. Yo siempre comento esto, que el PMI Capítulo de Venezuela está inmerso, está incluido en una región que el PMI tiene conocida como la región 13. La región 13 es desde México hasta la Patagonia, y está región 13 Norte, región 13 Central y región 13 Sur. De la región 13, el PMI Capítulo de Venezuela es el más antiguo de la región. Es un capítulo con 25 años, uno de los primeros fundados en esta región, y bueno, hemos pasado por altas y por bajas, pero estamos aquí cumpliendo años, y este año vamos a hacer un congreso en octubre, los voy a comentar al final. También el PMI Global cumple años, cumple 50 años, nada más nos lleva 25. Poco a poco las vamos alcanzando. Lo cierto es que de lo que estamos hablando aquí es de las mejores prácticas promovidas por el PMI, establecidas en el PMBOK, y que ha sido acompañada por una cantidad de situaciones técnicas, económicas, culturales, financieras, que complementan la gestión de proyectos. Y eso es un poco lo que yo voy a compartir con ustedes, siempre dentro del ámbito de las mejores prácticas establecidas por el PMI. Dicho eso, quería un poco hacer algunas consideraciones acerca de lo que es el conocimiento que el gerente del proyecto debe tener. Hablamos de que si yo voy a encargarme de un proyecto, debo tener un conocimiento técnico. Cuando hablamos de conocimiento técnico, hablamos de las áreas de conocimiento. Yo tengo que saber cómo identificar la necesidad del cliente. Tengo que poder hacer eso. Y para eso debo tener una serie de herramientas, tal vez un cuestionario, alguna forma que me permita identificar la necesidad del cliente. Sería muy lamentable que al final del proyecto uno entrega un producto al cliente y el cliente dice, bueno, pero es que yo no lo quería de esta manera, quería de esta otra manera. Y alguien le diga, bueno, pero es que tú no me lo dijiste. Y el otro responde, es que tú no me lo preguntaste. De tal manera que el individuo que se encarga de un proyecto tiene que tener muy claro
qué debe preguntar, cómo debe preguntar, a quién se lo debe preguntar para tener claro lo que el cliente necesita. Cómo establecer un acta de constitución, cómo hacer un alcance, una línea base de alcance del proyecto, cómo establecer una línea base del cronograma, una línea base de costos. Yo siempre le he dicho a la gente, mira, tú puedes tener muchas ganas de hacer bien un cronograma, pero si no conoces la tecnología, las herramientas para hacerlo, no lo vas a poder hacer. Entonces necesitas conocimiento técnico, conocimiento del área que gestionas. Tienes que medir el desempeño, eso es crucial. Uno no puede tener un estatus que diga 20%, 40%, y no esté soportado por una herramienta. Por cierto, una herramienta que tenga todo el plan del proyecto, porque si tenemos un valor de desempeño que genera la herramienta y hay actividades que no están incluidas en la herramienta, ese valor de desempeño no es cierto. Y cualquier decisión que tomemos con base en un valor incierto no será la mejor. Entonces, cuando yo digo que algo va en 20%, que hemos logrado una parte importante del producto, es porque puedo demostrarlo. Yo siempre comento algunas frases en clase que dice, en la palabra de Dios creemos, en la palabra del gerente no. El gerente tiene que demostrar que algo está en un porcentaje. Tiene que decir que si algo está hecho es porque podemos verlo, porque podemos accederlo, porque podemos tocarlo, mirarlo. Y eso es un poco lo que como gerentes de proyectos estamos obligados a tener. Hay un enfoque de planificación, porque saben que la gran variedad de proyectos que existe, mezclados con diferentes tipos de productos, incluidos en el mismo cronograma, implica una planificación que voy a comentar más adelante, que es híbrida, es decir, mezcla un poco de todo lo que hay que entregar. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido la evolución de lo que es la gerencia de proyectos y la adaptación. Qué importante es la adaptación. Por cierto, hablando de adaptación, el lema de nuestro próximo congreso, que va a ser en octubre, es la adaptación. Y les voy a comentar un par de cosas acerca de la adaptación que el PMBOK menciona. La verdad es que el PMBOK cambia cada 4 o 5 años. Su última versión salió en el 2017 y ya lleva 2 años y ya comenzó a moverse la gente para generar la nueva versión del PMBOK. El PMBOK ha evolucionado de manera importante, ha incluido temas de agilidad, ha incluido temas de adaptabilidad, las mejores prácticas en gerencia de proyectos, le ha metido mucho tema humano. Ya no es tan cuadrado y tan difícil de leer el PMBOK, es un poco, ha evolucionado de manera importante y ha incluido algunas cosas que antes no estaban. Cuando uno ve la historia del PMBOK y arrancó con un documento de 50 páginas, ya va por 700 páginas, es importante cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y cómo ha incluido cosas. Por cierto, cuando uno habla de otras metodologías, uno encuentra que otra metodología dice, lo que usted no encuentra aquí, lo puede leer en el PMBOK. Entonces, prácticamente todas las metodologías que yo he podido leer hacen relación al PMBOK. Y vamos a concluir con algunas cosas interesantes en relación a lo que vamos a comentar. Proyecto. Saben que a veces uno entra a una empresa y la empresa llama a cualquier cosa un proyecto. Y a ver, yo no culpo a la gente de que llame a cualquier cosa un proyecto. Una vez hablé, tratando de entender, porque una vez tuve una discusión con alguien que decía, bueno, tú hiciste un proyecto de generación de energía que no generó energía. Entonces, el proyecto fue un fracaso. Y decía el individuo responsable del proyecto, pero yo establecí la infraestructura, utilicé los recursos, dejé todo lo que hacía falta para generar energía. Bueno, pero no hubo combustible para que esa máquina encendiera y generara energía. Bueno, pero en mi proyecto no estaba esa parte. Entonces, bueno, fue un fracaso, no fue un fracaso. La verdad es que yo siempre he pensado que uno cuando tiene claro el concepto puede entender qué tan bien o qué tan mal está con respecto a lo que está haciendo y conversé con un economista. El economista dice lo siguiente, cuando yo voy a hacer un proyecto, por cierto, los economistas hacen proyectos, los gerentes de proyectos hacen proyectos, aquí todo el mundo hace proyectos. Pero bueno, vamos a hablar un poco del economista que dice, bueno, yo hago un estudio de mercado donde tengo claro el producto, tengo claro a quién se lo voy a vender, tengo más o menos claro el precio lo dicta el mercado, el precio no lo dicta el economista, es un tema de mercado, de oferta y demanda, y para hacer ese
producto, yo hago un estudio técnico, de dónde voy a sacar la materia prima, cómo lo voy a fabricar, cuáles son mis desperdicios, cuáles son los aspectos técnicos que hacen falta para elaborar el producto. Y después tengo el estudio económico financiero que me va a decir, bueno, mira, hacer este producto te va a generar un ingreso o una utilidad dependiendo del indicador que estemos usando, un X%, o tendrás una recuperación de la inversión en X periodo de tiempo. Y si está bien, eso está buenísimo. Y entonces hablamos de una serie de tiempo para la inversión y para la recuperación de la inversión, que por cierto, la utilidad es después del periodo de recuperación de la inversión, no es durante ese periodo. Y entonces hay una fase de inversión y una fase de explotación de ese producto. De tal manera que nosotros como gerentes de proyecto podemos decir, yo voy a interactuar en este proyecto durante la inversión. Si ponemos una panadería, la venta de pan no es parte del proyecto, la venta de pan es parte de la operación continua. Entonces, si yo concientizo eso desde el punto de vista de gerente de proyecto y hago que la inversión sea la que está planificada en este estudio de mercado, y entonces logro que ese proyecto termine dentro de esa restricción, y lo más seguro es que la fase de recuperación de la inversión vaya más o menos razonable. Pero ¿qué pasa? Ustedes encuentran en el PMBOK que el gerente de proyecto debe agregar valor. Ahora, agregar valor, ¿qué quiere decir? Que yo como gerente de proyecto debo terminar en menos tiempo, con menos costo y con más calidad. Normalmente por ahí van las cosas. ¿Qué quiere decir? Si yo hago mi fase de inversión, que es de $1.000.000, y la hago en $1.500.000, bueno, acabo de destruir el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, todo lo que se pensaba ganar queda destruido. Ahora, ¿qué pasa si yo termino con base al presupuesto de esta fase de inversión, o lo hago en menos tiempo? Entonces, agrego valor. Entonces, debemos entender que nosotros como gerentes de proyecto entramos o ejecutamos esa fase de inversión. Dicho eso, nos da un poco más de claridad. Por cierto, cuando hablamos de proyecto es porque vamos a aplicar una metodología propia de proyectos. Si yo voy a pintar una pared, si voy a llamar a esos proyectos, le voy a exigir la metodología para hacer proyectos. Si no, exijo otro tipo de complejidad. Más simple, por supuesto, porque el producto es más pequeño. Entonces, más o menos uno comprende qué es un proyecto, y entonces se percata de las consecuencias de ejecutarlo, y eso es lo que vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, entendemos que hay personas que están de alguna manera preparadas para afrontar el proyecto. Personas que yo como gerente de proyecto estoy de acuerdo con que estén ahí. Yo no le puedo decir al cliente, es que los recursos no son confiables, no terminaron a tiempo, no sabían, porque yo de alguna manera estuve de acuerdo en que esas personas estuvieran ahí. Habrá una tecnología, habrá restricciones. Siempre hablamos de restricciones del proyecto, pero hay que entender que también hay restricciones del producto. El proyecto, uno tiene las típicas restricciones de alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos. Pero los productos también tienen restricciones que deben estar perfectamente identificadas. Debemos usar herramientas. Debemos afrontar el proyecto con una estrategia, y debemos considerar el entorno. El entorno, cuando uno lee el PMBOK, habla de que el entorno son temas de empresa, temas culturales, temas políticos de la empresa, pero también del país, temas sociales, temas económicos y temas ambientales. Y en el medio de todo eso, ¿yo tengo que hacer el proyecto? Sí, tienes que hacer el proyecto. De lo contrario, cualquier cosa que no consideres puede salirse de lo planificado y generarte un problema importante. Y siempre hay un nivel de incertidumbre, siempre, siempre. Eso de que yo hago un cronograma y garantizo que esto va a terminar el 15 de diciembre, decir garantizar es una palabra complicada. Uno dice, yo tengo una probabilidad de cumplimiento del proyecto en esta fecha. Por cierto, el PMI establece indicadores incluso hasta para poner la probabilidad de cumplimiento dentro de ese cronograma o dentro de ese costo, y eso lo hacemos a través de Monte Carlo. De tal manera que el PMI nos permite identificar indicadores para medir el desempeño, para pronosticar cómo va a culminar el proyecto con base a este desempeño y cuál es el nivel de incertidumbre que se va teniendo. Obviamente la incertidumbre va variando en la medida que el proyecto progresa, porque
en el comienzo la incertidumbre es total, es decir, todos los riesgos que hemos identificado están ahí. Los riesgos van disminuyendo en la medida que el proyecto avanza, progresa o genera los productos, o los individuos se van retirando en lo que entregan el material o el producto esperado. Entonces, el nivel de riesgo, que por cierto, a veces uno no mira eso o no se percata, cuando uno está en un proyecto, uno debería preguntar cuál es el nivel de riesgo del proyecto. Y uno debería responder, el nivel de riesgo es de 35. Y uno dice, wow, ese nivel es alto. Claro, eso lo hacemos en empresas donde los riesgos están categorizados y se puede medir ese valor de incertidumbre. Y entonces la empresa tiene políticas para decir, cualquier proyecto que pase de un valor de riesgo de 40, no lo ejecuto. No lo ejecuto. O sea, usted regresa al laboratorio y ve a ver qué hace, pero yo no ejecuto un proyecto con un nivel de riesgo de 40. Ahora, ¿y cómo se calcula ese riesgo? Bueno, hay una forma de hacer este cálculo. Es muy simple. Yo siempre he pensado que estos temas del conocimiento que el individuo debe tener, uno aquí abre un panorama que se puede prestar para otros temas, como por ejemplo el riesgo, y decir, bueno, ¿qué es? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo varía? Porque un evento identificado como riesgoso en enero tiene un impacto distinto de en mayo, por ejemplo, si hablamos de lluvia, si hablamos, por ejemplo, de temas de huracanes, a lo mejor en enero no hay Dorian, a lo mejor en septiembre hay Dorian, y eso representa un conflicto y un problema para el proyecto. Entonces, los riesgos varían, evolucionan, cambian, disminuyen y a veces aumentan, pero eso, si no lo medimos, no sabemos dónde estamos parados. Lo que no podemos medir, no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, hay esto que está en el centro de la lámina, que son indicadores de progreso. Cuando yo hago un plan del proyecto, yo debo saber en el plan cómo voy a medir el progreso del proyecto, cómo voy a medir el desempeño, cómo vamos a encontrar las variaciones y qué vamos a hacer con ellas. Bueno, yo les puedo decir de una vez que las variaciones se identifican y se arreglan siempre, 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 siempre. A ver, vamos a ponerlo un poco más detallado. Si yo encuentro que a través de un estatus hay unas variaciones y esas variaciones provocan un cambio en la fecha de fin, yo no voy al cliente a decirle que la fecha de fin ahora es otra. Yo debo corregirla. ¿Y cómo la corrijo? Bueno, en el caso de cronogramas, hay técnicas de aceleración de proyectos. Poner más recursos, poner tareas en paralelo, todo eso existe. Y eso se hace durante la planificación y durante la ejecución también se hace, pero hay que saber hacerlo y entender cuáles son los criterios para corregir una variación. La única forma en la que uno pudiera, como gerente, decirle a un cliente que va a tardar más tiempo es que sea recuperable. Pero a veces esa forma de pensar como gerentes no la tenemos. Y le decimos al cliente, mira, vamos a tardar 5 días más, 10 días más, 20 días más. Y uno debería preguntarle, bueno, ¿y qué técnicas de aceleración vas a hacer? ¿Vas a colocar más recursos? Ah, sí, pero si coloco más recursos es más caro. Y yo volví a preguntarle, ¿y ese sobreprecio o ese exceso de presupuesto tienes forma de corregirlo? ¿Está dentro de las líneas bases? Bueno, y saben que la respuesta es sí, normalmente es sí. O sea, uno hace control y seguimiento de manera semanal o quincenal o en un periodo de tiempo que permita progresar el proyecto y que las variaciones sean pequeñas para poder corregirlas, porque si no las corregimos cuando se ponen, bueno, más difíciles, más complejas de corregir, se pone difícil el proyecto. Entonces, yo debería, como gerente de proyecto, tener una estrategia para identificar esos indicadores, calcularlos, en el mejor de los casos de manera automática y asegurándome, por cierto, de que todas las actividades estén en el cronograma. Y digo, voy a usar el método del valor ganado, por ejemplo, que por cierto, el método del valor ganado está incluido en las herramientas. No hay que hacer nada para calcular los indicadores de variación, de tiempo, de costo, de esfuerzo, de completación. Todos los indicadores los dan las herramientas de planificación y tenemos que asegurarnos de que hacemos un plan y una herramienta que nos permite asegurar eso automático. En la medida que yo permita que alguien comience a colocar valores a mano, va a acomodar los valores para no quedar despeinado en la foto y eso no se hace. Podemos usar tablas para entender el estatus de las actividades, una tabla tipo Kanban, tengo un cronograma, tengo diferentes indicadores de progreso de los que hayamos establecido
y necesitamos gente preparada para todo eso. Yo siempre he comentado que la gente lo es todo. Gente motivada, gente preparada, gente con ganas de hacer el proyecto. Y el gerente de proyecto tiene algo muy importante aquí, que es influenciar al individuo para que ejecute las tareas en el tiempo que se comprometió. Nadie obligó a los demás a hacer una actividad. Aquí, oye, dejó de compartir. No sé si me están oyendo, pero... Ajá, ya. Regresé. En ninguna parte el gerente de proyecto obliga al individuo a trabajar. Sencillamente lo que hace es obligar, perdón, es influenciar en el individuo para que haga el trabajo. Y ya hablaremos de esos temas de motivación más adelante. Entonces tenemos que automatizar, hay que capacitar, hay que tomar decisiones, establecer estrategias y colaborar y corregir. Y esto se hace de manera periódica, de tal manera que podemos corregir y atender las variaciones cuando están pequeñas. Y lo hacemos de manera frecuente. Y uno hace el control periódicamente hasta que el cliente dice, bueno, hemos hecho gestión de una manera periódica, hemos hecho control de las variaciones, hemos medido aquellos valores que hemos querido utilizar para generar los indicadores y ahora en esta sesión aceptamos el producto. Y solo cuando se acepta el producto, entonces se procede al cierre del proyecto. De tal manera que todo esto se establece en un ambiente colaborativo, en un ambiente Martín, automatizado, en el mejor de los casos. que dejaste de compartir dale a compartir otra vez la presentación. Abajo un botón verde de compartir otra vez. Sí, no sé por qué dejó de compartirse. Ahí estoy dándole otra vez. Ok, ahora sí. Ok. Estaba en esta última lámina en la que comentaba que esto mismo que estaba en la lámina anterior, donde yo digo que voy a acumular datos para calcular los indicadores, me permite generarlos de manera automática. Y cuando digo de manera automática, es que en el mejor de los casos, la mano de la persona interviene lo menos posible en el registro de los datos. De tal manera que, o me refiero, yo puedo poner qué es lo que he trabajado, qué es lo que he logrado, pero el indicador no lo genera el individuo, lo genera la herramienta a partir del progreso de las actividades. Eso es lo que debe estar ocurriendo. Entonces hablamos que entre estos enfoques de planificación, una vez que hemos identificado cuál es la necesidad o el requerimiento de nuestro cliente o de nuestros clientes, partimos de que hay estas formas estándares de enfoque de planificación, que es el predictivo. Algunos lo llaman en cascada o lo llaman tradicional, que es básicamente el que dice, bueno, yo puedo, como yo conozco muy bien el producto, yo puedo predecir qué es lo que alguien va a hacer en enero del 1 al 7, la primera semana de enero. Es predictivo, yo lo puedo decir. Por cierto, yo siempre digo a la gente, cuando uno hace un cronograma, no importa cuál es el enfoque de planificación, y tiene una actividad que va a ser en el futuro, en 3 o 4 meses, es porque tiene el recurso por lo menos negociado para esa fecha. Si yo tengo una actividad en una fecha sin recursos, eso más parece un deseo que una realidad de cosas. Entonces, esta forma predictiva nos dice que lo que vamos a hacer es bastante claro como para decir lo que va a ocurrir. Hablamos de una forma iterativa, en donde en esta forma iterativa yo tengo las fases de ese proyecto y cuando yo termino una fase me permite hacer adecuaciones en el resto de las fases hasta que entrego el producto del proyecto. Hablamos de una forma de planificación incremental en donde yo voy haciendo el producto, voy agregándole nuevas funciones, nuevos objetos, nuevos artefactos, como los quieran llamar, y entonces entrego una sola vez al final del proyecto. Igual ocurre con el predictivo y con el iterativo. Ahora, ¿qué pasa con el adaptativo que es ágil? Yo me acuerdo cuando yo comencé a leer estos temas ágiles y decía, bienvenido al cambio. Cuando yo desarrollaba software hace muchos años,
cuando alguien venía a hacer un cambio, a mí me incomodaba. Y yo decía, bueno, pero en principio esto no es personal, porque me va a incomodar que alguien quiera hacer un cambio. La incomodidad mía no era que había que hacer un cambio, es que perdía lo que había hecho y había que retrabajarlo. Bueno, si eso es lo que había que hacer, tampoco debería asumirlo de esa manera. Pero lo cierto es que en el adaptativo, la forma en la que se organiza el proyecto es distinta. Hablamos de equipos multidisciplinarios que son los responsables de ejecutar y llevar a cabo los productos, en donde el gerente de proyecto, más que un tomador de decisiones y dirigir el proyecto, es un individuo que se encarga de facilitar la actividad de liderazgo a través de lograr que el equipo tiene lo que necesita para trabajar. Es el equipo el que toma las decisiones. Ahora, pues la práctica ahora. Hago todo predictivo, iterativo, incremental. Sencillamente puedo hacer de todo un poco. Esa forma de pensar ágil, de entregar productos tempranos a corto plazo que pueden ser utilizados, lo puedo incluir, esa forma de trabajo, en una obra civil, por supuesto, en un trabajo de investigación, en un trabajo de software, en cualquier cosa, como filosofía y como forma de trabajo, la puedo utilizar. Por cierto, en temas de obras civiles, hay una forma de trabajo que ya no es nueva, que se llama BIM, Building Information Modeling, que pretende simular la obra civil y yo pueda caminar a través de los pasillos del edificio sin haber puesto una sola piedra. Y puedo ver la infraestructura, puedo ver los servicios, puedo ver todos los sistemas eléctricos, mecánicos, fácilmente a través de una simulación. Eso ya existe. Por cierto, aquí en Venezuela hay gente que está muy proactiva con estos temas. Lo cierto es que yo cuando voy a hacer el plan del proyecto, cuando hablamos de conocimiento, y fue lo que comenté hace un momento, no solo son temas técnicos, sino temas de planificación y organizar el proyecto en fases y entender que las fases son las que me generan los productos del proyecto. Todo eso es lo que debo tener yo en consideración como gerente de proyecto. Hay una revista, una publicación que tiene el PMI, que se llama El Pulso de la Profesión. Yo como miembro del PMI me llega periódicamente, se hace una vez al año. Por cierto, si quieren, podemos compartir, no tengo ningún problema en compartir esa edición del 2019, en donde se investiga a través de diferentes encuestas cómo se hace gerencia de proyectos en todo el planeta donde se aplica la gerencia de proyectos. Y entonces dice quiénes aplican proyectos ágiles, quiénes usan metodología, quiénes están adecuándose a la tecnología, qué empresas tienen oficinas de proyectos. Y van a encontrar estadísticas curiosas, como por ejemplo, hay, si mal no recuerdo, un 38% de empresas que no tienen oficinas de proyectos. Bueno, hay una cantidad de estadísticas importantes, las puedo compartir. Si quieren, al final nos ponemos de acuerdo para hacer eso. Lo cierto es que hay autores que toman esa revista, esa publicación y escriben algunos artículos muy interesantes. Yo voy a mencionar uno de ellos, en particular, que cuando yo lo vi y decía PMTQ, yo digo, ¿qué quiere decir esto? Me llamó mucho la atención y lo traigo a colación otra vez porque mucho de esto depende de lo que el gerente de proyectos sabe hacer, está dispuesto a hacer o hasta dónde quiere llegar. Entonces, quería compartir un poco el contenido de este artículo que está asociado al Pulso de la Profesión del 2019. Y dice, ese PMTQ quiere decir el cociente tecnológico de gestión de proyectos. ¿Qué significa esto? Yo como individuo, como gerente de proyecto, debo tener una capacidad para adaptarme, administrar e integrar el proyecto con base a las necesidades de la organización o del proyecto en cuestión. Yo quisiera comentar algo en estos temas de proyectos y de empresas. Lo he dicho N veces, cuando falla un proyecto, falla la empresa. Cuando falla un proyecto, falla la PMO, falla la empresa, falla el gerente, fallan todos.
Aquí no hay eso de, no, bueno, es que el gerente de proyecto hizo un gran esfuerzo, pero no se pudo. Bueno, entonces ahí el gerente de proyecto tiene un hermano mayor, que es el responsable de la oficina de proyecto. Cuando hay oficina de proyecto, no siempre la hay. Si yo necesito una metodología, ¿a quién acudo? A la oficina de proyecto. Pero ¿qué pasa si la empresa no tiene una oficina de proyecto? Bueno, entonces yo empiezo a, a usar mi mejor esfuerzo y mi mejor criterio para establecer una forma de hacer las cosas. Pero si en la empresa hay 10 proyectos, vamos a tener 10 personas haciendo eso. Y eso tal vez no está un poco lejos de ser un tema estándar. Entonces, yo como gerente de proyecto debo tener una capacidad para administrar las necesidades de la empresa y del proyecto. Se define un alto cociente tecnológico de gestión de proyectos por 3 características y ejemplos claves. Por ejemplo, la curiosidad constante. Eso yo he tenido la oportunidad de percatarme de, oye, y tenemos que seguir haciendo esto de esta manera, se puede hacer mejor, algo ha variado, se puede implementar alguna forma de automatización que nos permita facilitar la ejecución de las tareas. Debemos entender que hay tareas que son repetitivas, hay otras que no son repetitivas, hay formas de cálculo de indicadores, así que, ¿qué hay? ¿Qué hay por ahí que me pueda agregar valor? Esa curiosidad es importante en el gerente de proyectos. Siempre está buscando que sigue nuevos enfoques, nuevas tecnologías. Un liderazgo inclusivo. Lo comentaba hace rato, si no hay gente, no hay nada que hacer. Y es importante educar a tu equipo de trabajo. Es importante compartir la experiencia y el conocimiento, no solo del mundo digital, sino del mundo de la gerencia de proyectos. Esas habilidades que tiene cada individuo para que crezcan de manera personal y de manera profesional. Y una reserva de talento preparada para el futuro. Reclutar y capacitar y retener profesionales que poseen habilidades, sobre todo en este momento digital, que está muy de moda ahora, todo el tema digital, todo el tema de automatizar, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Voy a comentar algo de eso más adelante. De tal manera que cuando un individuo que se encarga de un proyecto tiene estas consideraciones, eso le da al proyecto un ahorro, un retorno sobre la inversión, que incluso en esa edición han logrado calcularlo y dice, en las organizaciones en donde hay un individuo que tiene esa afinidad hacia la tecnología como gerente de proyecto, ahorran dinero. Ahorran un 8.5% debido a un desempeño más eficiente en comparación con el casi 17% de aquellas que no muestran interés en aplicar ese cociente tecnológico. De tal manera que disminuyen el desperdicio aquellos individuos que usan herramientas, que usan tecnología. Esto es lo que comenta ese artículo del pulso de la profesión. Y yo estoy totalmente convencido de que eso funciona de esa manera. Lo he visto, lo he vivido cuando automatizo algunos indicadores que se hacen en menos tiempo. Déjenme comentarles algo, una reflexión que yo he hecho en algunos casos cuando yo estoy en un proyecto y hacemos los estatus, por ejemplo, los jueves, entonces hacemos levantamos la información los miércoles y hacemos el estatus a mano. Y ahí entendemos que el valor que yo muestro el jueves tiene un día de atraso, de tal manera que la decisión no es la más eficiente. Ahora, si uno usa una herramienta en la cual yo no tengo por qué esperar al miércoles para registrar los logros, el progreso o el desempeño de las tareas, de tal manera que yo podría ver en cualquier momento de la semana o del día cuál es el estatus del proyecto, porque los individuos usan las herramientas para decir cuál es el desempeño y el progreso. De tal manera que eso de vamos a ver un estatus los jueves no tiene sentido. El estatus yo lo veo, yo responsable del proyecto o accionista o dueño de empresa o cliente, yo puedo ver el estatus del proyecto en la herramienta cuando yo quiera verlo, no cuando alguien hace un informe y hace un montón de cosas a mano. Eso es tremendamente importante. Además, el desperdicio disminuye de manera importante. Entonces, el gerente de proyecto responsable de lograr el objetivo, claro, siempre con su equipo de trabajo. No quiere decir que el gerente de proyecto es responsable y el equipo no, y la PMO no, y el departamento de finanzas no, y el de calidad, y el de procura, y el de legal. ¿Eso se pueden lavar las manos? No, absolutamente no.
Ahora, tiene que haber alguien que concilie a este conjunto de entes de la empresa y ese lo hace el gerente de proyecto. Así que el gerente es un integrador y tiene que verse y entenderse de esa manera. Yo no puedo decir, bueno, ya le mandé el correo a la gente de finanzas para que pague, le mandé a la gente de compras para que busque los materiales, hablé con el responsable de los riesgos para que calculara el valor y yo me desentiendo. Eso no funciona así. Debo tener una actitud proactiva, una actitud positiva. La palabra no hay que sacarla del vocabulario, hablar en términos de cómo lograr las cosas, no cómo no lograrlas. De eso podemos hablar mucho también, temas de programación neurolingüística y cosas por el estilo, alineado con la tecnología, súper importante, excelente comunicador, analítico, metódico. Yo siempre he dicho que el gerente de proyecto debe ser un individuo muy flexible, pero muy metódico, que no hace las cosas si no tiene una metodología para hacerlas, y si no las tiene, las crea, pero tiene que ser metódico. Una alta capacidad de adaptación, orientación al cumplimiento y metas y objetivos, orientación hacia la entrega con la calidad esperada. Uno puede encontrar mucho en la literatura, tú puedes negociar alcance, tú puedes negociar fechas, tú puedes negociar costos. Lo que nunca es negociable es la calidad del producto y la inteligencia emocional. Nunca es personal. Y uno tiene que aprender a hablar. Uno le dice a alguien, pero es que no pintaste bien la pared y ahí generas un conflicto. Tú tienes que decir, esta pared no está bien pintada. Y puede obedecer a muchas razones de por qué no está bien pintada. Pero cuando tú te metes con la habilidad del individuo y le dices, es que tú no sabes pintar, acabas de crear un conflicto. Hay que entender que no es personal, uno no ataca a la persona, uno ataca a la situación que debe ser solventada. Y entonces, bueno, evitar ese enganche con discusiones estériles que no ayudan a nada y buscar una forma de salir adelante con el equipo. Porque saben que qué bueno sería cuando uno hace un proyecto y va a hacer otro proyecto y pregunta, ¿y quién quiere venir conmigo? Y uno voltea y no hay nadie. Uy, qué pena con ese señor. Bueno, en todo caso hay que buscar la inteligencia emocional para trabajar con la gente. Entonces, bueno, debemos como individuos ser afines a lo que es un patrón, un comportamiento, una tendencia. Cuando yo hago un estatus y pasa de un 2% de variación a un 4, a un 6%, a uno de un ataque de pánico, porque cuando estaba en 2% debí hacer algo para corregirlo, no lo logré, pasó a 4, debí corregirlo, no lo logré, pasé a 6, y han pasado solo 3 meses de proyecto, lo más seguro que el resto del año vaya por el estilo, y eso da pánico. O sea, hay que entender esos patrones de comportamiento de la información, mentalidad innovadora, la resiliencia, la creatividad, la búsqueda de soluciones, el conocimiento de seguridad y privacidad. Hay que entender que estamos en un entorno que hay información del cliente que no puede ser pública, hay temas legales que debemos cumplir, hay que tomar decisiones con base al manejo de datos, lo que es hace rato. Si tengo un porcentaje es porque puedo tener el origen de ese porcentaje, jamás es mi apreciación. Uno no dice cuál es su apreciación, uno da un valor tomado de una herramienta. Habrá que tener esas habilidades de liderazgo y promover ese liderazgo. De eso se trata lo que es parte del gerente de proyecto. Debe ser responsable de culminar dentro de las restricciones con una actitud proactiva, analítico, metódico, con alta capacidad de adaptación, un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Esto se fue hacia atrás. Finalmente, o casi finalmente, hablamos de que el gerente de proyecto hace de su equipo de trabajo el logro de estos objetivos. Uno puede encontrar en la literatura del PMI que cuando una persona trabaja en un proyecto, yo como gerente estoy obligado a escribir un documento a ese individuo que trabaja en el proyecto diciéndole qué hizo y qué no hizo en el proyecto, para que ese individuo tenga eso como un respaldo de cuáles han sido sus actividades en ese proyecto. Eventualmente, por cierto, si el gerente no les entrega una carta firmada diciendo que fue lo que hicieron, yo le recomiendo a la gente que la escriban y le diga al gerente, fírmame esta carta, porque es una evidencia que no lo digo yo, lo dice mi gerente de proyecto, de que hice algo para un proyecto y lo hice bien. De tal manera que yo debo asegurar que acumulo ese conjunto de documentos como parte del currículum y que alguien no diga, yo pues, bueno, yo en el currículum escribo cualquier cosa, pero cuando está firmado por un cliente o por el que era mi jefe de un proyecto, es mucho más creíble,
Entonces, debo lograr la sustentabilidad digital en el nuevo futuro del trabajo y siempre vamos a necesitar individuos realmente capacitados para hacer proyectos. Hablando de adaptación, lo que les comentaba, el PMBOK tiene para cada área de conocimiento un tema relacionado con la adaptación. Entender que todos los proyectos son únicos, que hay enfoques de desarrollo combinados, lo que hablábamos de híbridos, adaptar los procesos, el aseguramiento de calidad, los recursos, la comunicación, temas culturales, temas de riesgos, temas de entornos adaptativos, adquisiciones y los interesados. Todo eso hace al proyecto único. Ahora, eso no se queda ahí, eso es lo que el PMBOK dice. Ahora, nosotros hemos visto que hay otras cosas como lo que hemos llamado la nube, el Internet de las cosas, inteligencia artificial y un montón de cosas que debemos utilizar en beneficio del proyecto, que puede generar una disrupción porque, bueno, yo antes no manejaba las cosas en la nube, ahora tengo que hacer las cosas en la nube, hablo de inteligencia artificial, antes no la usaba, yo creo que esas cosas hay que usarlas, pero debemos tener una forma, una actitud hacia estas cosas nuevas distintas. Eso es lo que dice, por ejemplo, un artículo que se llama el pulso de la profesión, que dice maximizando los beneficios de tecnologías disruptivas en proyectos. Este es otro artículo que también está relacionado con el pulso de la profesión. De tal manera que lo que yo les comento, si bien está escrito, está documentado, son cosas que uno vive y necesita reconocer que necesita utilizarlas en el proyecto. De tal manera que la disrupción es la nueva normalidad. El éxito se basa en la gente, es decir, la fuerza laboral, que hace que esta tecnología es aplicada de una manera razonable y repetible en otros proyectos. Los líderes son esenciales en la gestión del cambio. Si ustedes leen el PMBOK van a encontrar que los cambios se logran a través de los proyectos en las empresas. Porque si la empresa sigue siendo, la mantenemos con los productos y servicios, la empresa no crece. Mantiene sus productos y servicios, pero no crece. Es con proyectos que la empresa crece. Para concluir, la empresa exitosa será aquella que haya digitalizado y automatizado todos los procesos. Bueno, eso se puede poner un poco radical, todos los procesos. Yo diría que eso se va logrando de manera evolutiva, todos los procesos de la gestión de proyectos. Eso de pedirle a alguien, dame tu estatus y mándamelo por correo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces hay que automatizarlo, maximizando resultados a través de la tecnología y estrategias de innovación, llevando sus equipos a una cultura ágil, capaz de adaptarse a los cambios antes de que sucedan. Y eso era lo que yo quería compartir después de haber tenido muchas situaciones en las que han sido buenas, otras no tantas. Ha habido conflictos, ha habido... eso de que la comunicación genera conflictos no solamente es un cuento, lo he visto, me ha pasado, y son cosas que a uno le queda el conocimiento y la experiencia para no repetirlo y para explicar a los demás por qué es bueno comunicarse, por qué es bueno aplicar tecnología, por qué es bueno seguir las buenas prácticas en gestión de proyectos para tener el éxito que el cliente espera. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes en estos minutos. Y bueno, quería saber si tenían algunas preguntas. Yo dije que iba a ofrecerles el pulso de la profesión. Puedo hacerlo a través de Aurora y Juan Manuel, a través de Internet, para hacerles llegar este documento, que por cierto es súper interesante. Es tan interesante, déjame hacer una cosa más para que ese pulso de la profesión lamentablemente no tiene datos de Venezuela. Yo como miembro del PMI, que por cierto hemos dicho, vamos a agarrar esas preguntas del pulso de la profesión que están en el documento y vamos a hacer un cuestionario en Venezuela. Y vamos a investigar el pulso de la profesión en Venezuela. Lo hicimos el año pasado. Es la primera vez que obtenemos información de cómo se planifica, controla, cómo se aplica metodología, si hay oficinas de proyecto, cuál es el nivel de formación profesional de nuestros gerentes de proyecto.
todo eso está en ese documento. Estamos elaborando el pulso de la profesión del 2019, información que vamos a mostrar en el próximo Congreso de Gerencia de Proyectos, que va a ser el 19 y 20 de octubre, donde yo espero que logremos aumentar la cantidad de asistentes. El año pasado estuvimos rondando los 500 personas. Yo espero que este año aumente y este año vamos a tener excelentes ponentes. Y bueno, los invito cordialmente a que participen. Muchas gracias, Martín, por compartir, bueno, evidentemente toda la información, todo el conocimiento que tienes. Por acá tenemos una primera pregunta, que es de Bernardo García. Dice, Martín, ¿tú consideras que en proyectos de infraestructura podamos aplicar agilidad? Gracias. Fíjate, voy a mencionar un poco la teoría, después voy a ir a la práctica. Cuando el PMI habla de agilidad, dice, yo puedo tener productos ágiles. A ver, al principio la agilidad comenzó en temas de software y básicamente hace 21 años, creo, hicieron un documento que acordaba cómo hacer software, pero eso se reunieron los fabricantes de software. Ahora, si uno trata de adaptar el concepto a otros tipos de proyectos, la agilidad definitivamente puede usarse. La agilidad en algunos productos. Yo no te voy a decir que vamos a hacer una obra civil, vamos a hacer un edificio, un mall ágil, pero dentro de ese mall habrá productos. Yo podría hacer los planos, podría hacer algún producto de ese proyecto, podré entregarlo bajo la filosofía ágil. Cuando digo filosofía ágil es entregarlo a corto plazo y que sea de valor. ¿Qué quiere decir que sea de valor? Que lo puedo utilizar. Obviamente, si pongo una fundación y después la otra, no las puedo usar porque por encima de eso va a ir un montón de pisos. Pero ciertamente habrá productos de ese proyecto de obra civil, de investigación, de infraestructura, que yo pueda aplicar la metodología, la filosofía ágil. Porque ágil es una filosofía. La metodología puede ser Scrum, puede ser, bueno, hay como 10 metodologías. Pero hay que entender que, yo lo voy a poner de esta manera, el PMBOK nació, la versión sexta, que es la última, nació con un hermano que se llama la Guía de Agilidad. La Guía de Agilidad habla de cómo afrontar los conceptos ágiles en un proyecto y no se casa con ninguna metodología. Por cierto, el PMBOK en todas las áreas de conocimiento, en todos los capítulos, le dedica una hoja a hablar de agilidad. Por cierto, para que vean la profundidad de estos temas, el examen de certificación como PMP está cambiando. Por cierto, la fecha del cambio del examen iba a ser 16 de diciembre, ya no va a ser 16, va a ser el 1 de julio del 2020. ¿Y cuál va a ser el cambio? Las preguntas del examen, ahorita, está vigente ahorita, y va a estar vigente lo que voy a decir hasta el 30, hasta el último día de junio, el 1 de julio va a cambiar. Las preguntas de examen están basadas en 5 dominios que coinciden con los 5 grupos de proceso. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. A partir del 1 de julio, iba a ser 16 de diciembre, pero ya no, ese contenido del examen va a cambiar y en vez de ser 5 dominios van a ser 3, que son gente, procesos y, ya me voy a acordar cuál es la otra. Bueno, nada, me acuerdo de 2 en este momento. Procesos, gente y la empresa. Bueno, creo que tengo la es personas, procesos y la empresa. Tengo dudas con la empresa ahorita. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el PMI va a incluir más preguntas de agilidad en el examen. De tal manera que yo no voy a decir que voy a hacer un puente de manera ágil, pero seguramente puedo incluir algo bajo esa filosofía. Y la respuesta, lamento que haya sido tan larga, a la respuesta de Bernardo, la respuesta es sí. Bien. Por acá pregunta Jorge Moreno si el rol de un gerente de proyectos está ligado a la metodología de desarrollo aplicada. Definitivamente el gerente de proyectos debe conocer la metodología, debe ser capaz
de lo que mencionaba hace rato, de la adaptación. A ver, vamos a suponer, y yo lo he visto muchas veces, y me ha pasado en varios proyectos, cuando hay una metodología, a veces la metodología para la situación que se está dando, por alguna razón, sobre todo técnica, implica ser flexible en aplicarla de una manera distinta. Entonces, debemos entender que la metodología es una guía, no es una camisa de fuerza. Ciertamente habrá empresas que son muy rígidas con su forma de pensar en la metodología, pero el gerente de proyecto no debe convertir la metodología en una camisa de fuerza. Fíjense, míralo de esta manera. Uh, el PMBOK tiene 10 áreas de conocimiento y son 49 procesos. Y siempre hay una pregunta, ¿debo usarlos todos? Bueno, el mismo PMBOK dice que hay uno solo que pudieras no hacer, que es la evaluación cuantitativa de riesgos, porque los riesgos varían mucho y entonces cuando yo calculo el costo monetario de que algo ocurra, bueno, eso varía tanto que, bueno, ese pudieras no hacerlo. Bueno, te quedan 48 procesos. Tienes que usarlos. Mira, en mi experiencia, la respuesta es sí. Pero ¿por qué hay que usarlos? Cuando uno lee los 48 procesos o los 49, hay unos que son tan básicos como, por ejemplo, lista de actividades, planificar el área de conocimiento, estimación del costo. Uno dice, pero es que hagan esa reflexión, léanse el PMBOK y digan, voy a ver si hay alguno de los 48, aparte del comentario, que no quiero hacer o que no voy a hacer. Bueno, no van a poder hacerlo. Lo importante es entender que hay algunos que se van a hacer con más complejidad, con más severidad, con más importancia que otros. Entonces, yo debo ser flexible con respecto a la aplicación de la metodología y si hay que cambiarla, hay que cambiarla. Y si hay que usar tecnología, habrá que usar tecnología. Martín, por acá Pedro López nos pregunta si pudieras recomendar algunas herramientas de software para la automatización de la gestión de proyectos. Mira, yo he usado mucho, no le hago propaganda, Project Server, me ha servido bastante. Hay otras herramientas, hay muchas herramientas en el mercado. Esa es la que más conozco porque me ha tocado implementarla en varias ocasiones, en donde era un poco el ejemplo que yo decía. Cuando yo uso una herramienta en la nube y le digo al individuo, bueno, en la nube registra lo que has hecho y registra cuando lo hayas hecho, no tienes por qué esperar al jueves o al lunes o al sábado. Actualiza la herramienta, el progreso, y tú vas a poder ver tus actividades cuando las termines. Y entonces la herramienta genera los indicadores de manera automática. Entiendo que hay otras, hay una que se llama Clarity, hay otras herramientas. SAP, por ejemplo, también tiene estas herramientas para la gestión de pruebas, pero SAP tal vez es la más compleja, la más elaborada de todas. También hay herramientas de comunicación que son de software abierto, que son también muy útiles, que complementan un poco lo que haría esta herramienta de gestión de proyectos, las herramientas de comunicación, herramientas para la gestión de riesgo. Normalmente son varias herramientas las que se integran y hay que ver qué tan dispuesto está uno a aprender y a pagar una licencia por una herramienta o usar software libre, que también es válido. O sea, no tengo nada en contra de las herramientas de software libre, también son buenas y el tema es que hay que usarlas, pues hay que aprender a usarlas. Yo usé una Podio, una herramienta, esa era más de integración de equipos. Podio, recuerdo que en esa época, estando hace como 3 años en una empresa, usamos Podio y era un tema de usar, creo que era $7 u $8 la licencia por persona y era excelente herramienta para comunicación. Bien, por acá María Espinosa también conversaba un poco de cuáles serían estas herramientas tecnológicas que recomienda para apoyar al gerente de proyecto. Tiene que ver más o menos con esta misma respuesta. Tenemos a Marioli Varela que dice, ¿cuál sería una metodología o modelo para aplicar en el desarrollo de software o aplicado en el desarrollo de productos digitales? ¿De proyectos musicales? Productos digitales. Productos digitales. Fíjate, ahí tal vez han escuchado lo que es un MVP, un producto mínimo viable. Yo he tenido la oportunidad de apoyar empresas
que tienen una metodología para hacer el producto más pequeño posible. Déjame separar dos cosas. Una cosa es la metodología y otra es la forma ágil. Cuando hablamos de agilidad, estoy hablando de la gestión de un proyecto, vamos a suponer que sea de software, y hablamos de un sprint, hablamos de, primero, antes, hablar de la identificación de la necesidad del cliente a través de historias de usuario, pero esto implica que necesitamos un cuestionario, necesitamos una forma de abordar al individuo para tener la necesidad clara. Con base a esa necesidad podemos establecer los requerimientos, establecemos una tabla tipo Kanban para agrupar la planificación de los sprints. A ver, ¿qué es un sprint? Un sprint, cuando yo he identificado la necesidad del cliente y he establecido diferente cantidad de requisitos, que pueden ser muchos, yo puedo integrar los requisitos para entregar un producto funcional, que agrega valor, que se puede utilizar. Y entonces, con esos diferentes conjuntos de requerimientos, yo hago un sprint. ¿Y qué es un sprint? Un sprint es la creación de un producto funcional con unos requerimientos, que puede ser, el cliente lo puede usar. Y hago diferentes sprints hasta que el producto sea completado, de tal manera que la forma de entrega es iterativa, es incremental, perdón, es incremental. Ahora, esa es la metodología, identificar la necesidad del cliente, identificar requerimientos afines, unificarlos, integrarlos o combinarlos de manera que generen productos que agreguen valor, planificar los sprints con diferentes formas de entregables y apoyarse en tablas tipo Kanban para ver cuál es el progreso de esos entregables, de esos sprints o de esas actividades que vayan a hacer. Yo les voy a recomendar un video muy simple que a mí me parece que es bien simpático, que se llama Scrum en 10 minutos. Yo lo he visto incluso varias veces porque si bien yo tengo la certificación como Scrum Master, siempre que veo esta me parece que me resume todo el curso, que fueron como 3 días en 10 minutos. Se llama Scrum en 10 minutos. Creo que el autor es de apellido árabe, no me acuerdo el nombre, ahorita hace tiempo que no lo escucho, pero te habla de eso que estoy diciendo yo como metodología. Si uno convierte lo que este tipo dice en 10 minutos en una metodología, es levantar los requerimientos, planificar los entregables, ejecutar los sprints, hacer seguimiento a los sprints, hacer cosas que tienen que ver con temas de agilidad, el tema de retrospectivas, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, para mejorar los siguientes sprints. Todo eso es parte de una metodología. Bien, Martín, por acá tengo una pregunta de Julio. Dice, ¿qué metodología se puede usar para el desarrollo de proyectos bibliográficos tipo libros o ebooks? Bueno, desarrollo de creación de proyectos bibliográficos. ¿De creación es hacerlos o es hacer una especie de biblioteca? No, para crear ebooks, libros. Bueno, fíjate, yo ahí me iría a un poco la metodología tradicional. A ver, no he hecho nada de eso, pero diría, bueno, déjame pensar en qué haría yo si quisiera hacer algo de eso. Y primero identificaría la necesidad, por qué quiero hacer eso, para qué quiero hacerlo, cuáles son las necesidades que debo atacar o atender, y después haría un EDT. Y después diría, bueno, ¿qué significa hacer un ebook? Implica un tema de... tú sabes que yo he leído algunos libros que esa voz robótica que lee sobre la marcha un libro, y a veces no lo quiere leer, pero entonces esta voz robótica lo graba y te genera el libro ya grabado, o lo lee en vivo, y uno dice, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero tener un libro, quiero tener una voz que lo lea y lo grabe, quiero tener una biblioteca, quiero ponerla en línea, quiero ofrecerla a clientes, y ahí trataría de establecer qué quiero hacer y después comenzaría a buscar las herramientas para lograr eso y automatizar algo de esa manera. Pero fíjate que uno cuando piensa en estas cosas, que la verdad es que ahora que lo menciona se ve súper interesante, súper novedoso, es como ir a la base, es decir, ¿cómo yo entiendo
una necesidad de un cliente, necesito interrogarlo para tenerlo claro y después necesito una estructura desagregada de trabajo para saber de qué se trata el proyecto. Y entonces puedo crear una metodología y comenzar a hacer cosas similares, tal vez para ebook o tal vez para música o tal vez para otras cosas. Pero yo haría algo como eso. Si la metodología no existe, la voy a crear. Digo, ¿qué es lo que debo preguntar? Cuando hacemos un proyecto de cualquier naturaleza, todo sale de un cuestionario. Ahora, yo sé que hay que preguntar cuando hablamos de hardware y software. Ahora, que hay que preguntar cuando se trata de libros, tendría que crearlo. Entonces, tendría que crear esos cuestionarios, porque necesitamos un cuestionario. Siempre hace falta una forma de identificar la necesidad del cliente. Y esto no se hace porque como yo sé mucho de ebooks, déjame entrar en una conversación. Son preguntas muy específicas que hay que hacer. Entonces, hay que crear la metodología y para eso uno debería, y esa es yo creo que es una de las ventajas del PMBOK, que se pasea, el PMBOK no es una metodología, es una guía. Ahora, yo puedo usarla, esa guía, para crear mi propia metodología y establecer mis propios procedimientos, herramientas y técnicas y crear una metodología pequeña, que es otra vez lo que arranqué diciendo, es lo que ha hecho la gente que desarrolla MVP, estos startups que dicen, bueno, yo en 6 semanas o en 2 meses, usted viene con una idea, usted quiere vender helados. Bueno, yo como startup le voy a decir cómo esa idea se convierte en un negocio, le voy a hacer un cuestionario, voy a hacer los procesos del negocio, los voy a automatizar y se los voy a entregar. Y digo, aquí está, usted quiere vender un helado y aquí está cómo vender un helado. Ahora quiere poner una heladería. Bueno, esos son otros pasos, pero de ahí nace esa forma de hacer proyectos pequeños, cortos, que agreguen valor lo antes posible al cliente. Y yo he apoyado gente que hace startups y ¿sabes qué? Hago EDT y hago cronogramas y hago cuestionarios y aseguro la calidad. ¿Y dónde está eso? En el PMBOK. Una última pregunta, Martín, la hace Abraham. Dice, ¿en qué momento una pequeña empresa que está iniciando el desarrollo de software debe implementar gerencia de proyectos desde un inicio? Mira, ciertamente desde un inicio, definitivamente. Yo estoy ahora apoyando una empresa y está pasando por algo de eso. Han comenzado a hacer proyectos de cierta complejidad y digamos que las personas que están responsables no son expertos en proyectos y han pasado mucho, pero mucho trabajo. Entonces, yo me acerqué a ellos, me conocieron a través de un curso y hemos puesto un poco de orden en la cosa. O sea, no es que están perdidos en el espacio, pero el no comenzar desde el principio del proyecto o de la empresa con temas estructurados, organizados, ordenados y metódicos, hace que tengas un cronograma totalmente desordenado, que no se cumple, que no tiene pies ni cabeza, que le faltan cosas y todo. ¿Por qué? Por no haber comenzado de manera ordenada y estructurada. De tal manera que yo pensaría que desde el día uno hay que pensar como gerente de proyectos y tratar de crecer o de ir comenzando con base a esos conocimientos desde el principio del proyecto, desde el principio de la empresa. Siempre, siempre con la metodología de la mano. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Bueno, hemos finalizado el debate. Agradecido contigo bueno, por toda tu experiencia, por compartir tanta información. Sé que quizás 1 hora, 2 horas, 3 horas es muy poco para recibir de ti todo lo que se quiere. Hemos tenido grandes conversaciones de un día y todavía queda muchísimo para conversar, pero bueno, es un pequeño adelanto de lo que es Martín. Para los espectadores es un pequeño adelanto de lo que es el PMI, es un pequeño adelanto de lo que significa el PMBOK. Entonces, nada, es cuestión de meterse. Cualquier cosa, Martín, si quieres dejar tus datos, creo que ya están en esta lámina, para que se comuniquen contigo y bueno, puedan profundizar un poquito más, invitados, por supuesto, al gran congreso del PMI capítulo Venezuela, lo que es 18, 19 y 20, Martín, si no me equivoco. 19 y 20, es sábado 19 y 20 de octubre, de octubre. en Caracas, espectacular. Intercel ha participado en 3 congresos de esto, evidentemente 100% recomendado.
bueno, nada, feliz noche, Martín. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Y desde luego, gracias a todos los espectadores que bueno, participaron en esto. Chévere. Bueno, muchas gracias y bueno, un honor haber podido compartir con ustedes y estoy a la orden. Ahí están mis datos para que me escriban. La verdad es que siempre para mí es un placer agregar valor, apoyar y qué hace uno cuando sabe muchas cosas y ha pasado por muchos buenos y malos ratos. Bueno, los comparte, no queda otra. Y eso es un poco siempre lo que ha sido mi intención. Así que estoy a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Genial, gracias a ti.